Un cordial saludo a todos ustedes, amables oyentes. Un gusto para mí nuevamente conversar con todos después de haber terminado un fin de semana más y empezar nuevamente otro. Hoy, al llegar la noche, después del segundo día de la semana, vamos a conversar y retomar el tema que hemos estado hablando estos últimos días, que es acerca de los esposos. Hoy hablaremos un poquito más acerca de ello y empezaremos con una pregunta. ¿Por qué me gusta vivir con mi esposa? La pregunta apareció hace un tiempo a modo de encuesta en una conocida revista internacional. La mayor parte de los esposos coincidió en sus respuestas. En general, ellos dijeron lo siguiente: me agrada vivir con mi esposa porque siempre está contenta, porque ella me acepta como soy, porque es tolerante y paciente, porque es una buena amiga, porque es buena madre, porque ella administra bien el dinero del hogar. Señor, si usted tuviera que contestar a esta misma pregunta, ¿cuál sería su respuesta? ¿Encontraría suficientes razones para vivir contento con su esposa? Ahora, también una pregunta que se hizo a las damas: ¿por qué me agrada vivir con mi marido? Esta pregunta aparecía en aquellas mismas encuestas y las señoras que contestaron se expresaron así en términos generales: me agrada vivir con mi esposo porque aprecia lo que cocino, porque él me alienta y sabe pasar por alto mis errores y defectos, porque siempre tiene atenciones especiales para mí, porque él me ayuda en los quehaceres de la casa, porque es un esposo fiel, porque dedica tiempo para dialogar conmigo. Señora, si usted se le pidiera que en este momento contestara esta misma pregunta de la encuesta, ¿qué respondería? ¿Cuál suele ser el origen de las riñas conyugales? En la inmensa mayoría de los casos todo comienza por motivos insignificantes. Cierta vez un hombre se encontraba de visita en la casa de un matrimonio amigo, y cuando se acercó a la hora en que los dueños de la casa iban a llevar al aeropuerto al visitante, este preguntó cuántos minutos demorarían en llegar. «Oh, en 25 minutos podremos estar allí», contestó el jefe de la familia. Pero la esposa que se estaba cambiando en la habitación contigua dijo: «De aquel aeropuerto tenemos 30 minutos y no 25. Entonces el esposo le replicó con energía: «Te digo que son 25, pero si nunca has hecho ese trayecto en 25 minutos y jamás lo harás», volvió a contradecir la mujer. Las voces se fueron levantando de tono y de volumen hasta que el esposo concluyó: «Si yo digo 25 minutos, serán 25 minutos», a lo cual la señora añadió: «¿Cómo serán 30 minutos? Creo que nuestro amigo perderá su avión». Esos 5 minutos de diferencia arruinaron el día de aquella pareja. ¿Por qué tanta inmadurez y tanto ánimo para discutir? A un famoso actor de Hollywood se le preguntó cómo había logrado mantener intacto su único matrimonio durante tantos años, sin que el asedio de otras hermosas actrices lo desviaran de la fidelidad hacia su esposa. Y el artista contestó: «Cuando me casé hace años, tomé la decisión de mirar siempre hacia adelante, nunca hacia la derecha ni a la izquierda. De manera que cuando se me presentan ciertas tentaciones, eso es lo que hago. No giro mi cabeza ni un centímetro, porque si lo hiciera estaría perdido. Miro hacia adelante y continúo mi marcha. Cuando existe el firme propósito de mantener intacto el hogar, es muy difícil que el esposo y su mujer se vea atraído por otros intereses afectivos». Dos jóvenes acababan de casarse. La flamante esposa siempre había visto bien vestido y perfumado a su esposo cuando eran novios, pero ahora que convivían bajo el mismo techo, él ya no era tan pulcro como antes. Una noche, mientras estaban en la cama, la delicada esposa
le sintió a su marido cierto olor desagradable y le dijo, y se lo dijo. El esposo estaba cansado después de un día de mucho trabajo. Su reacción fue violenta, al punto de insultar a su esposa. Esa noche la mujer no pudo dormir y todo el día siguiente lo pasó en casa de sus padres. Moraleja: cuánto hay que cuidar las palabras que se dirigen al cónyuge y cuánto dominio propio debe desarrollarse para evitar la reacción descontrolada y para asegurar la armonía de la convivencia matrimonial. Cierto empleado solía trabajar en su oficina hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, su joven esposa debía soportar con desagrado esas largas noches de soledad. Pero un día ella insistió en algo. Sintió tanta desconfianza hacia su esposo, pensando que él estaría siendo infiel, que en su disgusto con el deseo de vengarse contra él, se dispuso a salir por la noche con otro hombre, y esas salidas nocturnas se convirtieron por fin en una amistad que desató la infidelidad conyugal de la mujer. Semanas más tarde, ajeno a todo ese cuadro, el marido regresó un día a la casa y con inmensa alegría le obsequió a su esposa un fino abrigo de pieles que le había comprado con el dinero ganado en aquellas horas extras del trabajo nocturno. Por amor a ella se había sacrificado durante muchas semanas. Cuando la mujer vio el hermoso regalo, rompió a llorar amargamente, con un remordimiento tardío que no alcanzó a salvar a su matrimonio. Su deseo de tomar represalia la había llevado demasiado lejos con aquel amor clandestino. ¡Cuánta falta de comunicación! ¿De qué le sirvió al hombre preparar ese regalo como sorpresa mientras la incomunicación desató la infidelidad de su esposa? Después de 20 años de vida conyugal, cierta pareja de esposos comenzó a tener serias desavenencias. Finalmente, marido y mujer decidieron consultar a un consejero matrimonial y luego de varias entrevistas, les pidió a los esposos que se expresaran con total franqueza y que cada uno dijera lo que tenía en contra del otro. Fue entonces cuando el marido explotó y dijo: «Lo que yo detesto es esa maldita espinaca que siempre me sirves». Tras lo cual la esposa, con profundo asombro, dijo: «Y yo también detesto la espinaca, pero la hacía porque creía que te gustaba». De más está decir que luego de este diálogo los esposos se reconciliaron y aprendieron la gran lección de su vida. Sus desavenencias habían sido el resultado de su falta de comunicación. La señora le decía a su consejero matrimonial: «Después de 30 años de casada, mi relación matrimonial es muy inestable. A esta altura de nuestra vida, en lugar de haber comprensión y tolerancia en nuestro matrimonio, cada día tenemos más dificultades». Estos esposos estaban enfermos de rutina conyugal. Dieron por sentado que se amaban y cada uno se entregó a sus respectivas actividades. No llegaron a expresarse la delicadeza, la ternura y la cortesía del verdadero amor conyugal. La rutina diaria del quehacer de cada uno les impidió retener y acrecentar el amor mutuo. La felicidad inicial del día de la boda se fue desluciendo con el tiempo y terminó en el tedio y la incomprensión. ¿Cuántos otros matrimonios padecen igual aflicción? Conservar el amor primero es el mejor preventivo de la rutina y la indiferencia en el matrimonio. Una mujer de 45 años de edad se sentía molesta por la calvicie de su esposo y cada vez que podía se lo hacía notar casi en tono de reproche. Aún delante de otras personas, la mujer no perdía la oportunidad para señalar la calvicie de su marido. No obstante, ella sabía que tarde o temprano su esposo perdería una parte de su cabello, porque ya desde los días del noviazgo se insinuaba esa pérdida progresiva. Además de su falta de comprensión y sentido común,
Esta mujer parecía ignorar lo que ella misma también había perdido con el paso de los años. Había perdido parte de su atractivo físico, algo de la ternura de su piel, su fortaleza juvenil y la delicadeza femenina de sus años pasados. También había disminuido notablemente su cariño matrimonial. Entonces, ¿por qué ella no aceptaba la calvicie de su esposo, así como él aceptaba las cosas que ella había perdido? Aceptación, palabra clave de la dicha conyugal. Mónica estaba de novia con un joven impulsivo y arrebatado. Como resultado de tal temperamento, el muchacho a menudo tenía reacciones iracundas y permanecía ofendido por varios días sin motivo. Por cierto, Mónica sufría con esta modalidad de su novio, tanto que sus padres le aconsejaron varias veces que sería mejor que interrumpiera su noviazgo. Pero vez tras vez la muchacha decía: es que yo lo quiero. Además, estoy segura de que cuando nos casemos, él cambiará. Y la boda se produjo. Los meses fueron pasando, pero el esposo de Mónica no cambiaba. Por el contrario, iba empeorando en su ser. Y en varias oportunidades su arrebato lo llevó a golpear a su mujer. Entonces Mónica comenzaba a comprender y se decía a sí misma: mis padres tenían razón, el casamiento no cambia a la gente. ¿No es mucho mejor y más seguro que el contrayente cambie en todo caso antes del casamiento? Y si no cambiara, ¿sería prudente casarse con él o con ella en este caso? Tomás Carlyle, renombrado historiador inglés, escribió las siguientes palabras patéticas poco después de la muerte de su esposa: 5 minutos más de tu querida compañía en este mundo. Ah, si te tuviera, aunque fuera más que 5 minutos. Ay de mí, ella nunca supo por completo, ni yo pude demostrarle en mi vida penosa cuánto la consideré, la amé y la admiré. Ahora ya no es posible decírselo. Lo que Carlyle no supo decirle en vida a su esposa, no tenía sentido decirle 1000 veces después de muerta. ¿No proceden muchos otros esposos como el escritor inglés? Olvidan expresar afecto y ternura al objeto de su amor. El poeta español Ramón Campoamor cierta vez escribió acerca de su supuesta ley de divorcio que exigía que la pareja que buscaba la separación debía someterse primeramente a una prueba especial. Esta prueba consistía en que los esposos vivieran juntos por un tiempo en una misma habitación donde solo hubiera una ventana, una sola cama, un solo plato para comer juntos y otros detalles que los obligasen a hacer todo en común. El propósito de la semejante prueba era que los esposos desistieran finalmente de su deseo de divorciarse. La curiosa propuesta no hace más que acentuar la necesidad de cultivar la unidad conyugal para prevenir el egoísmo en el matrimonio. Una mujer casada decía: mi vida dentro del hogar me resulta dura y aburrida, y al no oír nunca una palabra de agradecimiento de parte de mi esposo, si él me dirigiera lo menos de vez en cuando algún cumplido, haría mi vida más llevadera. Y la señora terminaba así sus palabras: no es fácil continuar tratando de hacerlo mejor cuando una no sabe si sus esfuerzos son apreciados o no. Si pudiéramos conocer la opinión franca de todas las esposas, nos asombraríamos al descubrir cuántas de ellas dirían palabras parecidas a las de esta señora. Un hombre y su esposa estaban en el tribunal, acusándose mutuamente delante del juez. La señora, entre otros cargos, explicó con lágrimas: durante 15 años he cuidado de la casa, he preparado con amor cada día la comida, he arreglado la ropa, he administrado el dinero con el mayor cuidado. Entonces el juez, interrumpiéndola, le preguntó:
¿Y su esposo la ha criticado o despreciado? A lo que la señora respondió: no, no se trata de eso, pero en todos estos años él jamás me ha dicho una sola palabra de aprecio y bondad. ¿Cuántos hogares podrían tener alegría y armonía si los esposos y padres mantuvieran entre sí una relación de afecto y comprensión? La citada señora señala una falta muy común en la convivencia matrimonial. Según el relato de muchas señoras, no pocos de sus problemas personales se deben al proceder incorrecto de sus propios maridos. Y algo de cierto tiene que haber en esto, porque aún la renombrada Clínica Mayo de los Estados Unidos coincide en que las mujeres casadas que deben someterse a algún tratamiento de neurosis o alcoholismo adjudican su mal a la indiferencia de sus esposos. Hasta un 50% de las esposas de médicos admitidas en dicha clínica para recibir algún tratamiento psicológico suelen decir de entrada: mi esposo es sensible a las necesidades de sus pacientes y enseguida va cuando lo llaman, pero a mí no me escucha cuando lo llamo y lo necesito. En uno de sus numerosos cierta revista popular dedicaba una página entera para mostrar cómo muchas damas tratan a sus perros. En diversas fotografías aparecía cómo una mujer peinaba cariñosamente a su perro, cómo lo acariciaba, cómo le daba de comer, cómo se preocupaba por sacarlo a pasear, etc. Y al dorso de la misma página se leían estas palabras: trate así a su marido. Por increíble que parezca, en algunas casas el perro recibe mejores atenciones que la propia familia. ¿Sería extraño que semejante trato diera origen luego a desavenencias en la convivencia matrimonial y familiar? El expresidente norteamericano Richard Nixon, que dimitió en 1974 tras el sonado escándalo de Watergate, al poco tiempo de salir de la Casa Blanca estuvo bastante delicado de salud, y en esos días tan difíciles para él, su esposa fue su mayor estímulo. Nixon llegó a decir: la devoción de mi esposa fue lo que me mantuvo vivo después de mi operación de flebitis. Su amor, su fortaleza, su seguridad permanente y su fe en mí como ser humano y esposo me ayudaron a salir del abismo. Cuán valiosa puede llegar a ser la ayuda de una buena esposa. A un joven esposo de 23 años de edad, que llevaba 2 años de matrimonio, un día su esposa le dijo que no lo quería más. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa?, le preguntó el marido, y la adolescente esposa se limitó a contestar: simplemente no te quiero más, no quiero vivir más a tu lado. Yo pensé que el casamiento contigo sería otra cosa. Y dichas estas palabras, la mujercita hizo sus preparativos para regresar a la casa de sus padres. De nada sirvieron los ruegos y las lágrimas de su fiel marido. Tampoco sirvió de nada el hecho de que ya tenían una hija y que debían criarla juntos con responsabilidad. ¿Cuál fue la causa fundamental de este fracaso matrimonial? La inmadurez de los esposos, especialmente de la mujer, quien tenía solo 16 años de edad. No estaba preparada para ser esposa, ni mucho menos madre de una criatura. ¿No es acaso la inmadurez emocional causa frecuente de muchísimos otros fracasos matrimoniales? A continuación, compartiremos con ustedes un decálogo interesante e importante para las esposas. 1. Evite cuidadosamente la primera querella con su esposa. En este caso, la palabra querella significa discusión. No olvide que se casó con un hombre, no con un ángel. Por lo tanto, no se extrañe ante sus imperfecciones. No lo atormente pidiéndole dinero continuamente. Esfuércese para que le alcance la suma fijada para cada semana. Si su marido no tiene mucho corazón, recuerde que sí tiene el estómago
Trate de hacerse querer cocinando buenos platos. De tiempo en tiempo, pero no muy a menudo, déjelo que tenga razón. Esto a él le causará placer, sin que a usted le cueste nada. En el diario lea otra cosa que no sea los casamientos y las defunciones. Póngase también al corriente de las noticias internacionales, así podrá comentarlas con su marido en casa y evitar que él pase largas horas en el club. Si debe discutir, trate suavemente a su esposo, así como cuando eran novios. Permita que a veces él aparente poseer una mayor instrucción que usted. Esto le ayudará a usted misma a no pasar por tan infalible. Respete a la familia de su esposo, sobre todo a la madre de él, a quien quiere desde mucho antes que a usted. No se presente desalineada ante su esposo, ni descuide los detalles de su feminidad. Esto lo hará feliz a él. Es interesante notar, queridos amigos, que las relaciones conyugales, el diálogo es algo muy importante y primordial para todas estas situaciones. Por esa causa, el mejor ser maravilloso que nos puede ayudar a dialogar, a conversar, a solucionar estas situaciones difíciles que hoy estamos viviendo. Hoy que vivimos un mundo convulsionado con los problemas, donde cada día los suicidios, donde cada día los divorcios son el pan de cada momento en muchos hogares. Queridos amigos, el Señor, el Dios Todopoderoso, está dispuesto a ayudarte con tu relación matrimonial. Si tu matrimonio no está caminando como Él desea, si tu matrimonio no está siendo un ejemplo para tus hijos, pues te recomiendo hoy que busques a Dios. Él es el mejor consejero matrimonial, el único que puede darte las ideas y las salidas para mejorar esa relación que tan ásperamente se está llevando en estos últimos tiempos. A más de todo esto, si tal vez hay un problema de salud, hay alguna situación difícil en el hogar, te recuerdo que nuestro Señor, a través de su Hijo Jesús, ya dio la vida por nosotros. Está dispuesto a ayudarnos. Lo único que Él te pide es que lo aceptes. Ahora, ¿quieres conocerle? ¿Saber más de Él? Te invito a coger la Sagrada Escritura que tienes en casa, la Biblia que tantos años utilizas a veces para los deberes de los hijos, pero que nunca te sientas a leerlo. Por favor, te suplico que cojas esta tu Biblia, leas allí el contenido de sus páginas y conocerás la voluntad del Todopoderoso para ayudarte en aquellas situaciones que tú no puedes resolver. Que Dios te bendiga, que tengas una linda noche y si es su voluntad, volveremos a conversar de esto y más temas el día de mañana. Que tengas un lindo descanso.